Hola chicos y chicas, hoy veremos cómo funciona el matrimonio y el rol de la mujer en la China imperial, y tomando como ejemplo referencial el diario de la boticaria. Todo comienza en la China imperial. Se calcula que abarca más de 2000 años desde los 221 a.C. hasta el año 1912 después de Cristo. Fue un periodo caracterizado por la sucesión de diferentes dinastías, cada uno con sus propios emperadores, logros y cambios a lo largo de la historia. Durante este periodo, las uniones matrimoniales eran importantes para los emperadores y las clases sociales más altas, ya que se veía al matrimonio más como una unión social, política y económica que una acción romántica. El pensar y la decisión personal era lo que menos importaba, aunque hay algunas historias que desafiaron las normas sociales de esa época. Los nobles emperadores y todo alto cargo de la realeza tenían más libertades para tener concubinas a comparación de los comerciantes o campesinos, que generalmente solo podían tener una esposa. La razón más frecuente para que este tipo de relación con el emperador se diera era fortalecimiento de alianzas con diferentes familias de nobles o reinos para afianzar las alianzas políticas, además de que a las mujeres de esa época se les enfatizaba la importancia de la sumisión femenina y obediencia al esposo, ya que tener varias consortes era una forma de mantener a la mujer en su mismo rol social y limitar su poder e influencia, sobre todo a las mujeres de la clase alta que provenían de familias nobles. 2. Por razones de entretenimiento, compañía íntima y personal, y la búsqueda de un heredero varón para el trono. Ahora hablaremos del concubinato. Muchas de estas mujeres provenían de diferentes orígenes, algunas eran esclavas o cortesanas de rangos sociales bajos, mientras que otras provienen de familias nobles que querían mejorar su posición y la de su familia. Las concubinas eran consideradas de menor rango social a diferencia de la emperatriz, pero podían llegar a actuar como regentes en la realeza, hasta que el joven emperador pudiera asumir el trono por sí mismo. En caso la emperatriz no haya podido dar a luz un varón, el hijo mayor de una de las concubinas podía asumir el trono. Las consortes favoritas del emperador, gracias a su inteligencia, belleza o habilidades artísticas, podían ganarse el favor del emperador, llegando a influir en sus decisiones políticas u obtener una posición considerable en la corte. La situación de las consortes variaba según la época y dinastía. Algunas consortes lograban tener un papel importante en la corte imperial, mientras que a otras se les restringía el contacto con el mundo exterior y la educación. Si una de las concubinas tenía un hijo varón y éste lograba ascender al trono, podían tener una mayor influencia en la realeza y sus decisiones políticas, además de elevar considerablemente la posición social de ella y su familia. Las concubinas podían participar en actividades y estrategias políticas para obtener ventajas para sus hijos o ellas mismas. La influencia de las consortes variaba y podía verse limitado por periodos de crisis o inestabilidad política. Ejemplo, la concubina Yang Guifei, consorte famosa de la historia china, elogiada por su belleza y su influencia en el emperador Xuanzong de Tang. Es importante decir que la influencia de las concubinas variaba considerablemente en función al número de concubinas que tenía el emperador y su relación personal con él. Funciones de las consortes o concubinas. Eran las responsables de la crianza de sus hijos, así como de los hijos menores de la emperatriz en caso ella falleciera o tuviera una grave enfermedad. Las consortes brindaban su compañía y entretenimiento al emperador, algunas destacándose en la literatura, artes o música. Ayudaban a la emperatriz en los asuntos domésticos del palacio y podían intervenir en las decisiones domésticas de este. Hijos de las consortes. Si un hijo de la consorte era reconocido como heredero del trono, podía llegar a ser el nuevo emperador. Los hijos que no llegaban a ser emperadores recibían títulos de nobleza o ocupaban cargos importantes como oficiales del imperio o encargados de la administración pública. En resumen, las consortes y sus hijos podían tener un papel relevante y ser figuras poderosas en la China imperial, ya que su influencia dependía de diversos factores. Pero claro que dependiendo de la época, dinastía y crisis política, no todos llegaban a ser esa figura de poder. En cambio, la vida solo de las concubinas era muy compleja y variaba según época y dinastía, y todas en mayor o menor medida dependían del favor del emperador, llegando a algunas a tomar un papel importante en la corte y otras a una vida de reclusión y sin educación. Si quieres que haga un video de cómo era la vida de un eunuco y sus funciones en la China imperial, tomando como ejemplo el anime del diario de la boticaria, déjame tu like y suscríbete.